Hacemos la siguiente pregunta esta mañana. ¿Qué es lo siguiente en la agenda de Dios para su iglesia en esta tierra? Todos deberíamos estar interesados en los planes que Dios tiene para nosotros. Lo que está ante el pueblo de Dios es un derramamiento del Espíritu Santo, conocido como la lluvia tardía, y una gloriosa proclamación del Evangelio, conocida como el fuerte pregón. Eso es lo siguiente en la agenda de Dios para esta iglesia. Y será el sello de Dios lo que preparará al pueblo de Dios para encontrarse con Él, para afrontar la prueba de la marca de la bestia y ser después trasladados cuando venga Jesús por segunda vez. Y, según yo leo en la Biblia, parece que Jesús quiere venir muy pronto. Hay una fascinante historia de cuando nació Jesús que está escondida en uno de los libros de Ellen White, donde menos podía esperarse, el conflicto de los siglos. Digo esto porque uno esperaría esta historia más bien en El deseado de todas las gentes, u otro que trate la vida de Cristo. Pero no, aparece en el conflicto de los siglos, donde se cuenta que un ángel fue designado para visitar la tierra, para averiguar quién estaba preparado para recibir al tan largamente esperado Mesías. Este ángel visita los palacios de los reyes, los filósofos, los maestros, los rabinos, los ancianos de las sinagogas y los líderes de la verdadera iglesia de aquella época, cuya sede principal estaba en Jerusalén. Visita incluso también al sumo sacerdote. El ángel busca entre todas estas personas quien sea humilde y contrito de corazón y que esté deseoso de la venida del Redentor tan largamente esperado. De encontrar a una persona tal, le daría las alegres nuevas de que ese tan largamente esperado Mesías está a punto de nacer. Pero, tristemente, al visitar este ángel a todas estas personalidades, no encuentra a nadie así. De modo que se dispone a volver al cielo con estas vergonzosas noticias. Pero de repente divisa un grupo de humildes pastores que están acampados y comprueba que les encanta hablar sobre el Mesías y meditar en las profecías. No charlan sobre política, ni están comprando regalos, ni posesiones terrenales. Expresan un genuino anhelo de corazón por la venida del Redentor del mundo. Así que el ángel no puede contener su euforia, pues ha encontrado unos corazones que responden como el suyo. Así que se dirige a ellos y les cuenta las buenas nuevas, y les dirige a la miserable choza preparada para el ganado en Belén, donde encontrarían a aquel que os ha nacido hoy, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y según ese ángel circunda hoy la tierra, visita los hogares, escuelas e iglesias de los que dicen ser la verdadera iglesia de Dios hoy en día. ¿Encuentra hoy a alguien hablando de la llegada de la largamente esperada lluvia tardía del Espíritu Santo? ¿Queda alguien a quien le preocupe? ¿Le preocupa a alguien que se haya demorado más de un siglo? ¿Hay alguien que se pregunte por qué? ¿Anhela alguien el retorno de la lluvia tardía? ¿O hay un miedo secreto a que, cuando llegue la bendición, será el fin de la diversión mundanal? El camino a Belén ciertamente condujo a Jesús a la cruz. Y todo el que siga a Jesús llevará también su propia cruz. Probablemente hay millones de personas alrededor del mundo que son adventistas y anhelan la segunda venida de Cristo. Estoy seguro que sois parte de ellos. Ellos se dan cuenta de que este mundo es el Titanic encarando un iceberg y claman: «Sálvanos, Señor». Ese es el clamor de muchos.
Pero hay unos pocos que se dan cuenta de qué debe suceder antes de que Cristo pueda retornar. Las palabras de Jesús en Mateo 24:14 nos recuerdan que Dios es justo, que es misericordioso. No sería justo que Jesús viniese a esta tierra por segunda vez hasta que todos hayan tenido el privilegio de oír las buenas nuevas del Evangelio. Solo eso puede prepararlos para su venida. Él dijo, y será predicado este Evangelio, estas buenas nuevas, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Apocalipsis 14 nos habla de 3 ángeles que proclaman el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ellos simbolizan la obra de la Iglesia a la que Cristo ha confiado la misión de proclamar las buenas nuevas de su salvación. Y en Apocalipsis 18 se describe la obra de otro ángel, al que podríamos llamar cuarto ángel, que se une a los 3 primeros. Y lo hace con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y entonces vendrá la proclamación final del Evangelio, que posibilitará un juicio final de modo que Jesús pueda volver. Pero antes de que la Iglesia pueda ser fortalecida para proclamar ese mensaje, debe llegar la bendición de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, pues eso es lo siguiente en la agenda que Dios tiene para la Iglesia. En Juan 16:8 Jesús dijo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Él dará el don final del arrepentimiento. Y como sucedió cuando Jesús nació en Belén, hay unos pocos que están realmente interesados en la venida de la lluvia tardía del Espíritu Santo, o en por qué se retrasa. Pero hay quienes son como Simeón, a quien dice la Escritura que le había sido revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hay algunos como Ana, que buscaba la redención y le interesaba más que las riquezas mundanales o el placer. Y estos dos, Simeón y Ana, reconocieron en el bebé que estaba en los brazos de María al largamente esperado Mesías, al Salvador del mundo. ¿Estamos vosotros y yo interesados en el prometido don de la lluvia tardía? Los pocos que estén tan interesados como Simeón y Ana reconocerán el don. No podría haber mayor desastre que dormirse durante el don, durante la bendición de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Así que veis que el tiempo de la segunda venida de Cristo depende de que su pueblo esté preparado, pues Él no osaría venir en caso contrario. Y podemos decir esto basándonos en el hecho de que Jesús asemeja el que la Iglesia esté preparada al cultivo de un granjero que crece y madura hasta estar listo para la cosecha, lo cual hace posible que el granjero venga una segunda vez a recoger la cosecha. Pero el cultivo no puede madurar hasta que llegue la lluvia tardía. Todo corazón temeroso de Dios clama continuamente, sí, ven Señor Jesús. Si tuviéramos esa autoridad hoy, le diríamos a Jesús, ven hoy. Sin embargo, Apocalipsis 14 nos dice que esta autoridad no ha sido dada a nosotros, sino a otro.
En Apocalipsis 14:15 leemos que del templo sale otro ángel y finalmente le dice a Cristo que venga. ¿Habíais visto eso? Nosotros no tenemos la autoridad de decir a Jesús cuándo venir, pero Apocalipsis 14:15 habla de otro ángel que sale del templo y dice a Jesús: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. La pregunta es, ¿qué evento lleva a ese ángel en el templo a decidir cuándo dar a Jesús la señal para venir y segar? Y la respuesta está en el resto del versículo, cuando la cosecha de la tierra está madura. Esa es la respuesta divinamente inspirada más simplemente imaginable. Esa es la ilustración que explica el retraso en la segunda venida de Jesús. La cosecha no está madura. Pero en esta ilustración agrícola, que se nos presenta en Apocalipsis 14 tras los mensajes de los tres ángeles, la cosecha depende de qué elige el grano. ¿Quién suponéis que es ese grano? Vosotros y yo. Nosotros somos el grano. Hay un cultivo entero que puede egoístamente rehusar del Señor que la luz del sol del Evangelio y la refrescante lluvia tardía realicen el proceso de maduración. Es una cosecha que el Señor no puede forzar sobre el campo de cultivo. ¿Qué está implicado en todo esto? Una tremenda verdad de la que la mayoría del mundo apenas conoce nada aún. Tiene que ver con lo que justo ahora Jesús está haciendo por nosotros para ser granos maduros para la cosecha. Es algo de lo que el resto del mundo, el resto del cristianismo, conoce poco o nada, pero que el Señor, a través de la Biblia, nos ha revelado a los adventistas del séptimo día. Es algo especial. La mayoría de la gente tiene una idea muy vaga de lo que Jesús está haciendo ahora. Piensan que está de vacaciones tras su dura tarea de ministrar en esta tierra, morir en la cruz e ir al cielo. Eso es lo que piensa la mayoría de los cristianos. Pero yo os digo que Jesús ahora está enfrentando, como nuestro sumo sacerdote, la tarea más complicada de su vida. Sí, Él finalizó su tarea aquí hace 2000 años, pero ahora no está descansando. La Biblia lo presenta trabajando intensamente como nuestro sumo sacerdote, quien, dice la Biblia, vive para siempre para hacer intercesión por todo aquel que cree en Él. Ahora, la intercesión es una dura tarea. Quizás digáis, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Es duro por estar tratando de convencer al Padre para que le gustemos porque aún somos pecadores? ¿No es eso lo más fácil del mundo para Jesús? Bien, si es así como pensamos, entonces estamos totalmente desenfocados sobre en qué consiste su intercesión. Pues esta no consiste en tratar de convencer a un Padre reacio a ser amable con nosotros. Eso es totalmente innecesario, pues el Padre ya nos ama. Dios, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él no necesita reconciliarse a nosotros, ni convencerse de ser amable con nosotros porque seamos pecadores. Tampoco intercede Jesús con el diablo para que deje de tentarnos.
Lo más complicado para Jesús en su intercesión es convencernos de su amor y fidelidad a nosotros y reconciliar a sí mismo nuestros alienados corazones. Esa es la tarea de intercesión más complicada que el Señor Jesús ha tenido que encarar nunca con su iglesia. Tú puedes decir, bien, yo ya estoy convencido, yo no necesito esa intercesión. ¿Por qué estás tan seguro de eso? ¿Estás realmente seguro? ¿Conoces realmente tu propio corazón? ¿Conozco yo mi propio corazón? Veamos una ilustración sobre esto. ¿Recordáis la lluvia temprana? ¿Cuándo fue derramada? En Pentecostés, ¿verdad? En los albores de la iglesia cristiana. Pero la lluvia tardía es para finalizar la dispensación de la iglesia cristiana, de modo que nada puede ser más importante para la iglesia que buscar la bendición de la lluvia tardía. ¿Y dónde están las buenas nuevas en esto? La lluvia tardía es un mensaje de mucha más abundante gracia, es una visión más clara de lo que el Salvador del mundo ha hecho por nosotros. Es una revelación de su amor, su ágape, que constriña a toda alma sincera de corazón a vivir para Él y no para sí, de modo que esta verdad pueda iluminar toda la tierra con la gloria de Dios. ¿Podemos aprender algo de Pentecostés, de la experiencia de la lluvia temprana, que quizá no hemos aprendido antes? Lo primero que aprendemos es que los discípulos, tras 3 años oyendo las enseñanzas de Jesús, no tenían ni idea, antes de Pentecostés, de qué fue lo que pasó en la cruz. ¿Cómo lo sabemos? Porque todos huyeron atemorizados. Sus conceptos de la cruz eran totalmente diferentes a los de Dios y Jesús. Ellos esperaban el reino que implantaría Jesús, en el que ellos también tendrían poder. Ellos necesitaban dejar estas ideas. No entendieron el significado de la cruz hasta Pentecostés. La Biblia dice que, estando unánimes juntos, se sometieron a la enseñanza del Espíritu Santo. Todos sus deseos de promoción en el reino de Dios fueron finalmente dejados de lado. El yo fue finalmente crucificado con Cristo, de modo que el orgullo pecaminoso fue humillado en el polvo. Ni uno de ellos buscaba ya el más alto escalafón en el reino de la iglesia temprana. Todos estaban dispuestos a lavarse los pies unos a otros. No oraban por poder para ser vindicados ante escribas y fariseos o para ser autoexaltados triunfalmente. Oraban por algo nuevo, el don del amor de Dios, el ágape. De hecho, no habían sino comenzado a entender lo que realmente era el amor de Dios. Finalmente, habían recibido una muy solemne lección. Habían visto el amor en el sacrificio de Cristo despojándose de sí mismo. Eso es lo que no veían antes, y el Espíritu Santo se lo mostró en el día de Pentecostés. Entonces, como una explosión de luz en medio de la oscuridad, o el sol brillando con toda su fuerza a medianoche, fueron llevados cara a cara con la realidad de lo que costó a nuestro querido Salvador salvarles por su muerte en la cruz. El Cordero de Dios había sufrido literalmente la paga del pecado de todo el mundo. Derramó su alma hasta la muerte. Lo que los apóstoles comprendieron claramente fue la segunda muerte que correspondía a todo el mundo. Comenzaron a comprender eso en Pentecostés. Cristo había sufrido los horrores de la segunda muerte para salvarnos.
y ésta no pudo retener a aquel que había hecho este supremo sacrificio del ágape. Y ahora el yo tenía que ser crucificado junto con Cristo. Así que cuando contemplaban esa cruz en la que habían visto morir al príncipe de gloria, ellos contaban como pérdida su más rica ganancia y sentían desprecio por todo su orgullo. ¿Hay alguna lección aquí en Pentecostés para mí y para ti? La lección para nosotros que esperamos la lluvia tardía queda ahora muy clara. La lluvia temprana no fue un milagro de alocución o de pronunciación o de entretener a la gente con historias de milagros y maravillas. No fue eso lo que hizo aquella gran obra sobre los corazones de miles en aquel día de Pentecostés. No fue una serie de entretenidas historias lo que cambió y reconcilió sus corazones a Dios. Pedro no se puso a presumir de ser un brillante pescador que había estado durante 3 años en la presencia del Maestro. El milagro del don de lenguas fue solo secundario a algo más grande. Si los apóstoles hubieran utilizado esas lenguas para hablar de historia de Roma, nadie habría sido bautizado en el día de Pentecostés. Lo que era más grande que el milagro del don de lenguas fue la profundidad del mensaje mismo que salió de Pentecostés. Eso fue la lluvia temprana. Lo que Dios dio a esos miles de corazones humanos aquel día de Pentecostés fue la verdad, una verdad que jamás habían imaginado, que jamás habían comprendido antes de la crucifixión, que todos ellos a una eran culpables del cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Les dio convicción de pecado y culpa personales, y fue una experiencia corporativa. Ellos habían matado al Mesías. No podían culpar a los romanos, no podían culpar a los sacerdotes. Habían descubierto la culpa corporativa. Todos ellos eran responsables por la muerte del Hijo de Dios. Y por ello leemos en Hechos 2:36 que Pedro dijo: «Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel», ahí está el carácter corporativo, es toda la iglesia, «que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis». ¿Quién lo crucificó? Toda la casa de Israel. Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Hechos 3:12, Pedro dice: «Varones israelitas», dirigiéndose a todo el cuerpo corporativo de la iglesia. Y sigue diciendo más adelante: «Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida». Fue un pecado corporativo. Más adelante, en Hechos 10, Pedro iba a aprender algo incluso más impactante. Aprendió que los gentiles también compartían la misma culpa corporativa. Lo veréis enseguida. Pablo enseñó en Romanos 3:19 esto: «Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios». También enseñó que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En 2 Corintios 5:14, Pablo vio que cuando Cristo fue muerto, todos murieron con él. Fueron abrumados con una culpa definitiva. Antes de morir, Cristo había prometido que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo va a convencer corporativamente a todo el mundo de su responsabilidad por la muerte del Hijo de Dios.
Pero nadie se imaginó que esa convicción arrasaría de tal manera el orgullo humano. El mensaje de Pentecostés simplemente llevó al mundo cara a cara con su momento de la verdad, pero justo con la devastadora convicción de pecado, también vino la convicción del perdón de Cristo. Esa es la segunda labor del Espíritu Santo, convencer de justicia, y eso es el perdón de Cristo. De modo que en los comienzos de la Iglesia cristiana, los corazones humanos fueron conmovidos, fueron purificados, finalmente fueron reconciliados a Dios. La pregunta es, ¿hay una lección en Pentecostés para nosotros hoy? Ahora, la tibieza es algo intermedio entre el frío y el calor en la devoción a Cristo. Es una enfermedad espiritual en la Iglesia de los últimos días. Es el problema más complicado al que Dios ha tenido que enfrentarse jamás. Es tan complicado que le produce a Jesús agudas náuseas. Y le produce esas náuseas porque Él, y solo Él, sabe lo que le costó sacrificarse por nosotros. Esa es la razón. Y según la Iglesia de los últimos días se va posicionando en el umbral de la crisis final en el gran conflicto con Satanás, que nuestra respuesta a él sea desganada es como que un adulto tenga la mente de un niño. Es como una novia llegando a la boda con su corazón dividido. Simplemente tiene desgana de casarse con su prometido y pronuncia el sí quiero con un corazón dividido. ¿Qué prometido quiere ese tipo de respuesta? Tener tal respuesta en las bodas del Cordero sería muy embarazoso para el novio celestial para toda la eternidad. De modo que, ¿qué puede hacer Jesús? ¿Podría azotarnos para ponernos a punto? Bien, no funcionaría. Como no funcionaría que un novio forzase a su novia a decir sí quiero. Eso no funcionaría, ¿verdad? ¿Podría ofrecernos una mayor recompensa para motivarnos a amarlo? Por ejemplo, una corona más grande o más estrellas en la corona. Eso sería como una preciosa chica joven que se casa con un viejo millonario. Todos hemos oído hablar de casamientos por dinero, ¿verdad? Bien, Jesús no va a rebajarse a ese tipo de táctica para animarnos a amarlo. Está descartado. El miedo al infierno o la esperanza de recompensa en el cielo han fracasado hasta la fecha como motivaciones para preparar a la novia. Hay una sola solución posible para Jesús y es ganarse en las personas un amor de corazón. Cuando haya en su pueblo un amor de corazón a Él, eso los liberará para siempre de su tibieza. Solo apreciar su amor ágape en la cruz, dándonos cuenta de lo que le costó salvarnos, puede sanar esta terrible enfermedad de la tibieza. Satanás va a tratar de impedir, tanto como le sea posible, una revelación tal del amor de Dios. Si tenéis tiempo esta tarde, mirad la profecía que aparece en Zacarías, del 12:10 al 13:1. Pues estos son los versículos que más claramente exponen que Jesús va finalmente a tener todo el éxito con vosotros, conmigo y con su iglesia en ganarse nuestro amor por Él.
La lluvia tardía del Espíritu Santo, de la que tanto se habló y por la que tanto se oró, traerá un arrepentimiento más profundo que ningún otro en toda la historia de la Iglesia. En palabras de Zacarías, el cielo derramará sobre la casa de David, que sería el ángel de la iglesia de la Odisea, y sobre los moradores de Jerusalén, que es el pueblo, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron en la cruz, y experimentarán el arrepentimiento que curará para siempre la tibieza. Son buenas nuevas. La lluvia tardía, por tanto, será un obsequio del Espíritu Santo que traerá verdadera y definitiva convicción de pecado por la culpa de la crucifixión de Cristo. Solo el Espíritu Santo puede traernos esa convicción. Pero esa es una verdad que aún no comprendemos bien. Y Zacarías nos dice que cuando el pueblo de Dios capte esa realidad, vendrá el más grande arrepentimiento de siempre. Se convertirá en la experiencia final de reconciliación con Dios, algo que se conoce como la expiación final. Esa idea de la purificación del santuario es la enseñanza distintiva adventista. Jesús declara que la primera tarea del Espíritu Santo es exponernos nuestro carácter, darnos a conocer nuestro pecado, el cual nos era previamente desconocido. ¿Finaliza esta tarea del Espíritu Santo cuando uno se convierte? Uno experimenta ahí un maravilloso gozo, cuando nos llega esa primera luz de Jesús. ¿Finaliza justo ahí, en el nuevo nacimiento, la continua tarea del Espíritu Santo de convencernos de pecado? Sin esta continua tarea del Espíritu Santo, nadie puede saber qué es lo que sucede en las profundidades de su corazón. ¿Os desanima eso? No, si vemos con buenos ojos el continuo y bendecido ministerio del Espíritu Santo, cuya tarea es convencer de pecado. No si estamos interesados en prepararnos para el retorno del Señor, más que simplemente prepararnos para la muerte. Esto hará posible un movimiento, un segundo Pentecostés, un mensaje para ser proclamado por todo el mundo, que iluminará la tierra con la gloria de Dios y preparará un pueblo para ser trasladado cuando Cristo vuelva. Es importante hacer notar que la lluvia tardía no comenzará con truenos y un fuerte aguacero. ¿Tenéis eso claro? Estos pequeños frentes que entran por aquí y nos traen lluvia no son nada comparados a los de Oklahoma. No son nada comparados a los de Michigan. Estos frentes pueden ser de escala 2 o 3. Puede haber algún trueno. Pueden tirar algún árbol y hasta causar alguna inundación. Id al este de las montañas rocosas y veréis qué es una tormenta. El Espíritu Santo no viene a nosotros con grandes truenos para hacerse notar y así despertarnos. Más bien, la lluvia tardía se inicia como el rocío. ¿Sois conscientes de eso? ¿Sabéis lo que es el rocío? Yo lo tenía esta mañana en mi coche, puesto que no lo había metido en el garaje. Había rocío en las ventanas y en los espejos retrovisores. Y para poder ver, tuve que limpiarlo antes de ponerme en circulación. Y así es como comienza la lluvia tardía de acuerdo con las descripciones de la inspiración. Permitidme que lo comparta con vosotros. La lluvia tardía es recibida únicamente por aquellos que reciben el mensaje inicial cuando tan solo está levemente comenzando.
En Mensajes Selectos 1 dice lo siguiente: el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Ahora, dado que eso suena a algo en nuestra historia pasada, podéis preguntar a la gente: ¿alguien identifica en nuestro pasado un mensaje como eso, como la lluvia tardía? Y ahí todo el mundo se queda en blanco y no sabe. Y es así porque comenzó como un rocío. Ellen White dice: al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, cuando acompañe a la obra final gran poder y gloria, los hijos de Dios participarán de aquella gloria. Es la lluvia tardía. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 315. Veis ahí que es algo que comienza pequeño y crece hasta ser un fuerte pregón. Veamos ahora Joel 2:23. Por cierto, no lo leeré de la versión King James, sino de la versión The Message, traducida por Peterson. Dice así: gozaos en vuestro Dios, Él os ha dado un maestro, enseñándoos como lluvia del cielo, aguaceros de palabras para refrescar y alimentar vuestra alma, como solía hacer, y para llenaros de alimento para vuestro cuerpo. Los silos se llenarán de grano, los toneles de vino y los barriles de aceite de oliva. Esta traducción saca a relucir el sentido del texto. Joel 2:23 es una referencia interesante contra las habituales objeciones al mensaje de la justicia por la fe, que dicen que la lluvia tardía no puede ser un mensaje, sino que se refiere al poder del Espíritu Santo y que el mensaje es el fuerte pregón. Si aceptamos esta otra traducción del hebreo para Joel 2:23, la lluvia tardía es un mensaje de justicia, del amor de Dios. Imagino que algunos de vosotros tendréis el comentario bíblico adventista. En los comentarios sobre Joel 2:23 dice que la traducción literal de "a su tiempo" es "con justa medida", lo que podría llevar a una traducción como lluvia para vindicación, lluvia para justicia, lluvia para justificación o lluvia primera, como la justicia de Él, Dios, lo mueve a dar. También dice que la traducción literal de primera lluvia es maestro, con lo cual la traducción sería maestro de justicia, en vez de primera lluvia a su tiempo. De modo que la lluvia tardía es un mensaje de la justicia de Cristo. La lluvia tardía es el tiempo para recibir ese mensaje inicialmente y que crezca hasta un fuerte pregón que ha de darse al mundo. El maestro de justicia es el mensaje de la justicia de Cristo que ha de darse en este momento. Fijaos ahora lo que se dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 19. El mensaje de la justicia de Cristo ha de sonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Y hay referencias en el espíritu de profecía que enlazan la lluvia tardía del Espíritu Santo con la ilustración del rocío. La hermana White dice lo siguiente en la Review and Herald del 11 de diciembre de 1888. El rocío y las lluvias de gracia del cielo, que ablandaron muchos corazones, no mojaron sus almas. En Recibiréis Poder, página 297, dice: la lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel descenderá del cielo y toda la tierra será iluminada con su gloria. ¿Estamos listos para tomar parte en la gloriosa obra del tercer ángel? ¿Están nuestros vasos listos para recibir el rocío celestial?
tenemos contaminación y pecado en el corazón. Si es así, limpiemos el templo interior y preparémonos para la lluvia tardía. Comenzamos con rocío y pasamos a lluvia. La recepción del rocío conduce a aguaceros, muchos. Dice ella también, hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía. Pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio, de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Mensajes Selectos 1, página 223. Por cierto, si la lluvia tardía es un mensaje inducido por el Espíritu Santo y creemos que lo es, entonces estará cayendo por todos lados alrededor de nosotros como rocío y nosotros podríamos no enterarnos al estar esperando un aguacero con truenos. En otras palabras, podría ser que no nos gustase el mensaje, de modo que dificultásemos su obra en nuestras vidas, mientras por todas partes otros lo están recibiendo. ¿Recordáis la parábola de las 10 vírgenes? Todas ellas se durmieron, las 10. Pero solo 5 tenían aceite cuando el novio salió del santuario para la boda. Las otras 5 suplicaron a estas que les diesen aceite. ¿Podían dárselo? No, no podían. Salieron a comprar aceite, pero era muy tarde. La puerta del lugar santísimo ya estaba cerrada. Las 5 que tenían aceite entraron en la fiesta de bodas. Ese aceite es el rocío, el mensaje de la lluvia tardía, que unos pocos están recibiendo. Así que veamos esta advertencia del espíritu de profecía. Está en Testimonios para los Ministros, página 507, y dice así: a menos que estemos avanzando diariamente, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Toda una advertencia. En las iglesias habrá una maravillosa manifestación del poder de Dios, pero no descenderá sobre los que no se humillen ante el Señor ni abran la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Recibiréis poder, página 301. Esto es de lo más serio para la iglesia de la Odisea, porque si no estamos vigilantes ahora para preservar el aceite, el mensaje de Cristo, nuestra justicia, va a ser extremadamente complicado, si no irreversible, recuperarlo antes del cierre del tiempo de gracia sin un profundo arrepentimiento, aunque estemos capacitados. De modo que no seáis como la víctima de una riada, porque mientras estáis en el cañón de un desierto, puede que no tengáis cómo saber que se acerca una tormenta. No tiene por qué estar lloviendo ahora donde estás para que pueda haber una inundación. Puede que sea una ligera llovizna en el cañón donde estás, pero una cierta lluvia en el altiplano puede canalizarse por el cañón como un río caudaloso que arrastre a todos los que estén ahí. De todas las 10 vírgenes que se durmieron, solo aquellas que recibieron la verdad del santuario, de la cruz y el amor de Jesús, con corazones llenos de arrepentimiento, comprenderán las buenas nuevas y estarán preparadas para el examen final sobre el profundo significado del plan de salvación. No seáis hallados faltos de preparación para el examen final de la marca de la bestia. Había un chico judío que estaba escuchando a sus mayores hablar de cosas muy solemnes y de grandes interrogantes, como por qué los judíos habían sido defraudados acerca de la venida de su Mesías. Esa es la gran pregunta para los judíos, pues Dios les había prometido el Mesías y todos lloran por él. ¿Por qué no vino nunca el Mesías?
El chico judío escuchaba a sus mayores hablar sobre este asunto tan importante cuando un día surgió el nombre de Jesús de Nazaret. Y este chico, Joseph, hizo una pregunta muy inocente. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Sus mayores le respondieron. Él fue un judío de mucho talento, pero fingía ser el Mesías, así que el tribunal judío lo sentenció a muerte. Pero esto generó nuevas preguntas en el chico. ¿Por qué fue destruida Jerusalén? ¿Por qué estamos en cautividad? El padre respondió lo siguiente: ¡ay! Porque los judíos mataron a los profetas. E inmediatamente, así como 2 y 2 suman 4, vino a la mente del chico que quizá Jesús fue también un profeta y los judíos lo mataron siendo él inocente. Prohibieron al chico ir a una iglesia cristiana, pero su convicción era tan grande que escuchaba las predicaciones desde el exterior a través de las ventanas. Cuando tenía solo 7 años, estaba alardeando ante un vecino cristiano del futuro triunfante de los judíos, diciendo: «Los judíos vamos a triunfar cuando nuestro Mesías finalmente venga». Aquel vecino lo interrumpió y le dijo: «El verdadero Mesías fue Jesús de Nazaret, pero vuestros antepasados lo crucificaron, lo rechazaron como hicieron con los profetas. Cuando llegues a casa, lee el Antiguo Testamento en Isaías 53 y verás que Jesús es el Hijo de Dios». De modo que Joseph Wolf, con todo lo joven que era, fue a casa y leyó Isaías 53. Encajaba perfectamente. Vio la verdad. Le dijo a su padre: «Explícame este capítulo». Pero a su padre le desagradaba tan solo pensar en Isaías 53. Por lo que muy severamente le dijo: «Joseph, no preguntes eso de nuevo». Pero la verdad lo movió hasta llegar a ser un misionero que proclamó la segunda venida de Jesús. Ese fue Joseph Wolf. Él se había impregnado de la incredulidad judía, de la incredulidad de sus padres, de sus abuelos y de los ancianos de su iglesia. Él abandonó aquello y lo dejó atrás, se ciñó a las Escrituras y creyó que Jesús era su Mesías, el cual ya había venido. Se mantenían pidiendo al Dios de Abraham que enviara a su Mesías, mientras rehusaban aceptar que ya lo había hecho en Jesús. Y 1000 años más de esas oraciones pidiendo la venida del Mesías serían en vano. Si Dios ya nos ha dado un muy precioso regalo, un muy precioso mensaje, y nosotros, pecando, rehusamos aceptarlo, ¿lo envía el cielo de nuevo? A menos que los judíos recapitulen y reciban el regalo que el cielo ya les envió, nunca lo obtendrán. Jesús nos ha enviado a nosotros este muy precioso regalo y nosotros nunca lo obtendremos a menos que recapitulemos y recibamos lo que Él ya nos ha dado. Jesús no pasará por la vergüenza de tener que volver a enviar lo que ya nos dio.